Yo primero creo que sería el estar más informados sobre la cultura de donde vienen estas personas, eh, su, digamos, código social. A mí eso me parece, yo pienso que eso es imprescindible, eso es súper importante. Si no se ha hecho en la formación misma, antes de comenzar a hacer este tipo de trabajo o este tipo de profesión, que se haga mientras. Códigos sociales, yo creo que sería. Sí, en su sociedad, cómo se tratan las personas, qué significado puede tener una cosa. Los profesionales no saben cómo son los sistemas, por ejemplo, educativos, sanitarios, de dónde vienen los refugiados, ¿sabes? Que hasta cierto punto se entiende, porque formación de lo que es la cultura, pues tal vez, pero ya si no le puedes formar a un profesional en el sistema de un país, educativo, sanitario, legal. Yo creo que eso ya sería pedir demasiado, realmente, ¿sabes? Realmente yo creo que sería demasiado ya para ellos. Entonces, claro, entonces es que ambas partes no sepan cómo funciona el sistema. Del otro, sí, los refugiados de este país y los profesionales del país de origen de los refugiados, ¿no? Sí, no se les puede formar a los profesionales en todos los ámbitos, en todos los sectores, pero sí que a raíz de la llegada y la acogida de los refugiados, tal vez tú, como profesional, puedas preguntar a esa persona, indagar un pelín, aunque sea un poco, de cómo es cómo es la situación en su país, para tú poder transmitirle tal vez de una manera más fácil cómo funciona el sistema aquí. Pero no solamente el cultural, porque yo creo que se enfoca mucho en el cultural, en el código social. Se enfoca más en eso y se deja de lado un poco lo que es el sistema, que a mí me parece esencial. Ellos tienen que entender esto. Sí, ellos sí lo tienen que entender, porque al final van a tener que integrarse aquí, en esta sociedad, porque van a vivir aquí. Pero vosotros también tenéis que comprender de dónde vienen ellos, que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, sea su código social, sea de vestimenta, sea de incluso alimentación. ¿Me entiendes? Tú no puedes forzar a una persona. Es cierto que hay que hacer cambios, pero no se pueden hacer de la noche a la mañana. Es más fácil hacerlo a lo mejor con una generación más joven, con personas, pero gente que ya es adulta, que ya cuesta más. Yo creo que no voy a decir forzarles, ¿vale? Pero sí forzar que haya resultados inmediatos, que haya resultados más rápidos de lo que realmente, lógicamente, sí, se puedan tener. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que ser más realistas. Y ahí es donde luego nace la frustración de, de parte de los dos. Es que no, de parte de las dos partes, de los acogidos y de los empleados, los funcionarios mismos, claro, porque unos están frustrados para que los demás se integren y es de buena intención, no es con mala intención, sino pensando en la integración de esas personas, porque cuando más rápido se integren, mejor les va a ir. ¿Me entiendes? Pero los demás se frustran porque como que les están empujando algo como a... Sí. Y otra parte que yo pienso que es muy importante es el idioma. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Llega gente que no conoce el abecedario. Sí, el alfabeto, o sea, son inalfabetos. Yo no sé si se dicen alfabetos o iletrados. Sí, iletrados. Entonces, si son iletrados para su idioma misma, ¿sabes? No saben escribir, no saben leer. Y tú les exiges desde el primer día que
se aprendan un alfabeto que no tiene nada que ver con su idioma, ni con la forma, ni con el sonido, ni... No les puedes exigir que al mes sepan hablar español o que hayan llegado a un cierto nivel. ¿Y eso qué pasa? Eso les condiciona muchísimo para hacer una formación, porque en la primera fase te ayudan a hacer una formación. Entonces eso les limita muchísimo. Lo mismo pierden mucho tiempo en eso, ¿me entiendes? Se dedican, hay gente que se dedica más, gente que se dedica menos, también se frustran mucho, entonces pues ya como que se dan por vencidos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí sí que hay un problema en el sistema mismo. Todo eso lo he visto. He visto que se ha limitado, sí, desde luego, se ha limitado a personas lo que es la formación, el tipo de formación que pueden hacer. Por ejemplo, siempre es hostelería, geriatría, limpieza. ¿Para mujeres? Mujeres, hombres, da igual. Esos son los 3 cursos. Y si los cursos se pueden dar gratuitamente a través de una ONG o alguna entidad, pues son los primeros que se ofrecen. Aunque en realidad tú tienes, como refugiado, hay un abanico en el que tú sí puedes acceder a una formación que se te asigna cierto dinero para eso y no te informan de eso. Sí, lo que hemos comentado antes, tal vez se les pueda formar mejor o se les pueda formar, si no se les ha podido formar a priori, que se les forme mientras llevan a cabo su labor, porque ellos mismos se darán cuenta que hay ciertos temas que son generales en los que ahí tal vez se pueda trabajar un poco más para poder ayudarse. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que tú ayudas al refugiado, pero al mismo tiempo tú te estás ayudando a ti mismo, porque tú ahí logras las herramientas para que te haga el trabajo más fácil. Empatía se tiene, pero a veces uno quiere hacer algo, se enfoca tanto en que algo le salga bien, ¿sabes? Que haya resultados, que a veces esa empatía o esa comprensión se deja un pelín de lado. Entonces, el trato personal del día a día es bueno, lo que yo he visto, eso es lo que yo he experimentado. Pero creo que ellos están más condicionados por limitaciones, a lo mejor, de formación, de fondos, ¿me entiendes? Eso sí, hay que ser sincero. Eso lo he experimentado yo y he visto que sí, que la gente se siente en general muy a gusto con los equipos que hay. Gracias a vosotros, siempre, a vosotros siempre. Muchas gracias por la labor que lleváis a cabo, es muy importante.